Muy buena tarde para todos. Vamos a hacer grabación de la sesión, entonces espero que pues, todos estén de acuerdo, ¿vale? Entonces, bueno, iniciamos. Muy buena tarde para todos y bienvenidos a la primera sesión de Overfitting with X, el Talk Series del grupo de investigación CIBEL. Este espacio nace con el propósito de conocer de una manera cercana y profunda el trabajo de investigadores y profesionales que están desarrollando ideas, tecnologías y proyectos de alto impacto en áreas como Computer Vision y Artificial Intelligence. La sesión de hoy estará dividida en dos momentos. En el primero tendremos una conversación centrada en el área de investigación y en el trabajo técnico de nuestro invitado. Y en la segunda parte tendremos o nos enfocaremos en su trayectoria personal y profesional, cómo llegó a este campo, qué desafíos encontró en el camino y qué aprendizajes le ha dejado su experiencia. Al final de cada momento abriremos un espacio breve para preguntas, donde el segundo espacio será un poco más conversacional e interactivo, tipo podcast. Hoy nos acompaña Fabián Cava, quien es un investigador en inteligencia artificial especializado en video y edición automática. Lidera esfuerzos en Adobe para desarrollar agentes que entienden contenido audiovisual y generar, ediciones creativas. Su trabajo combina investigación académica y aplicaciones reales en productos. A lo largo de su trayectoria ha pasado por la Universidad del Norte, CAUS en Adobe Research, construyendo un perfil muy sólido en Computer Vision y Deep Learning. Para nosotros es un gusto contar con tu presencia en esta primera sesión de Overfitting with Fabián Cava. Fabián, muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra y puedes compartir también tu presentación. Bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, primero que todo, otra vez muy emocionado de estar aquí con todos ustedes y poder compartirles un poquito de mi investigación, pues mi investigación más reciente. Y hoy voy a hablarles acerca de inteligencia artificial que edita videos. Y durante la charla vamos a ir entendiendo a qué me refiero con inteligencia artificial que edita video. Y bueno, para empezar, vamos a poner un poco en contexto eh, cómo se está utilizando la inteligencia artificial hoy en día para editar videos. Eh, Muchas de las aplicaciones incluyen, por ejemplo, ser capaces de remover el fondo en un video para estilizarlo, como vemos en el cuadro de la derecha superior. También para estilizar video, generar diferentes tipos de estilo dado a un video de entrada, remover objetos en un video, agregar captions automáticamente en un video y muchas otras aplicaciones. Pero hay algo en común en todas esas aplicaciones. La mayoría de las aplicaciones de edición de video se refieren a manipular los píxeles en un video, ¿cierto? Eh, pero la edición va mucho más allá de ello, ¿cierto? Si tú vas a la sala de postproducción en Hollywood, lo que un editor va a ver como entrada, por lo general va a ser un conjunto de datos crudos o de videos crudos que no han sido manipulados, que no han sido cortados, que no han sido organizados y que no han sido secuenciados en una secuencia de tiempo. Entonces, ¿cómo luce ese contenido? Luce como lo que vemos a la izquierda. Tienes muchas, por lo general, una escena es grabada desde múltiples ángulos, con múltiples takes o repeticiones de la misma escena, y el editor tiene que entender cuáles son los mejores momentos de esa escena y qué ángulos y qué tomas utilizar para generar una emoción en la audiencia, ¿cierto? Y generar una secuencia que luzca compacta y real, ¿cierto? Y al final, el trabajo final del editor es lo que vamos a ver en la derecha.
Ese es solo un pequeño ejemplo que muestra como la magia de la edición, ¿cierto? O sea, de pasar de el contenido aburrido que tenemos en la izquierda, donde tenemos las tomas, simplemente eso, a la edición final, donde vemos que hay una expresión, un sentimiento, una emoción plasmada en la edición final. Y para mostrarles otro ejemplo, creo que, no sé si algunos están familiarizados con la película Home Alone o Mi Pobre Angelito. En este ejemplo vamos a mostrar cómo esa película es convertida en el género de terror. Esa es de nuestra época, no sé si de nuestros jóvenes. Ok, es solo una muestra como de mostrar de cómo por medio de la edición puedes cambiar totalmente el mensaje de la película. En este caso es una comedia, es una película de comedia y fue convertida en un tráiler casi que un poco de terror, pero también un poco comédico ahí. Pero eso como que nos muestra el poder de la edición, el poder que tiene la edición. Pero para editar esas películas creo que hay dos componentes principales y por eso el título de mi charla, de la percepción a la acción. So, lo primero que hace un editor es entender el contenido, el tipo de tomas que tiene, las acciones que están ocurriendo, entender las escenas, el esquema de colores, un entendimiento visual de lo que ocurre en el video. Y el segundo aspecto es tomar acción. Es literalmente decidir en qué momento cortar una escena, en qué momento añadir una escena en una secuencia de tiempo, organizar el contenido del tiempo. Entonces, por eso el título de mi charla, de la percepción a la acción. Hay que percibir, hay que entender cómo lucen las tomas originales, raw, crudas, y también el editor tiene que tomar acción para crear una secuencia coherente. Ok, ¿cómo se ha hecho este proceso de editar durante el tiempo? Eh, Si nos vamos al principio de los 1900, literalmente las personas estaban usando tijeras, manos y film para editar películas en dicho momento. A medida que la tecnología fue avanzando, desarrolló tecnología como las moviolas y el flatbeds, hasta hoy en día, donde el método más común para editar películas es utilizar editores no lineales como Premiere Pro, que es un producto de Adobe, donde básicamente ya no hay que editar físicamente, todo se hace digitalmente y por medio de una línea de tiempo que el editor puede manipular a su gusto. ¿Cómo lucen esas secuencias de tiempo? Son muy, muy complejas. Y en este caso, lo que ustedes están viendo aquí, esta cantidad de colores, yo los podría llamar micro decisiones que el editor está tomando en todo momento. Y cada uno de estas tracks o líneas de tiempo representan diferentes construcciones visuales o auditivas en el video. Ese timeline, esa estructura de tiempo que vemos aquí, realmente es lo que construye la historia final que vemos en una película. Es un montón de microdecisiones y de percepciones que el editor tiene que tomar para llegar hasta este punto. Ok, eso se te da como el contexto de bueno, por qué para mí es un problema interesante tratar de editar videos con AI, porque siento que es un reto bastante ambicioso, porque requiere una percepción eh, bastante detallada del contenido y al mismo tiempo porque requiere tomar acciones. La mayoría de la inteligencia artificial que estamos acostumbrados en la pasada década era bastante pasiva. Solo hoy en día estamos empezando a ver inteligencia artificial que es bastante activa, por ejemplo, como los asistentes de codificación, los coding agents, que escriben código por ti, están empezando a ser mucho más activos hoy en día.
Entonces siento que esta área de la edición de video conecta las dos, la percepción y de hecho inteligencia artificial de que toma acción y transforma contenido. Ok, para empezar, entonces vamos a dividir la agenda del día de hoy en dos partes y cada una de las partes va a mostrar como un producto que hemos liberado en Adobe y la investigación asociada a ella en un alto nivel, ¿cierto? La primera, percibir y el principal problema que tenemos aquí es que los editores, una persona que va a editar una película, normalmente se enfrenta a horas y horas de contenido. Estamos hablando de 10, 20 horas de contenido crudo y al final tienen que hacer una película de 30 minutos, una hora. Tienen mucho, mucho contenido que revisar y es un proceso bastante tedioso. Entonces, ¿cómo podemos utilizar inteligencia artificial para ayudar a ese proceso de la búsqueda y el entendimiento del contenido? Entonces, esto fue un producto, un feature que hicimos release el año pasado, que liberamos el año pasado, que se enfoca de hecho en tratar de ayudar a los editores a encontrar el contenido mucho más rápido. Voy a reproducir un video, disculpen porque está en inglés, pero les puedo en un alto nivel describir lo que está diciendo. Ok, so, un resumen de lo que dice el video básicamente es una herramienta para que los editores puedan encontrar contenido por medio de texto. Es decir, si quieren encontrar el momento donde hay un perro saltando de la cama y la toma es una toma cerrada, básicamente la persona puede escribirlo por medio de texto y el sistema va a buscarlo en las horas y horas de contenido y va a indicarle exactamente dónde encontrar ese contenido, ¿cierto? Para llegar allí hubo que desarrollar o hubo que pulir mucha investigación y voy a hablar de tres aspectos en particulares que trabajamos para hacer este, este feature una realidad. Bueno, el primero, creo que mucho de que esto sea posible es basado en un trabajo de OpenAI, pues el mismo creador de ChatGPT. Ellos liberaron un modelo llamado Clip en el 2021 donde la idea era utilizar básicamente eh, todas las imágenes del Internet, prácticamente. Ellos buscaron casi todas las imágenes del Internet y en cada imagen está asociada con un alt text que le llaman, o un texto alternativo, que básicamente describe qué está pasando en la imagen. OpenAI decidió entrenar un modelo gigantesco con toda esa información, millones y millones de imágenes, de pares de textos e imágenes para entrenar un modelo que entienda imágenes y texto al mismo tiempo. Es un modelo multimodal. Entonces, eso fue como un breakthrough que ocurrió en el campo de investigación, realmente escalar estos modelos multimodales a millones y millones de datos, o millones y millones de ejemplos de entrenamiento. Y cómo funciona, básicamente, como mencioné anteriormente, tenemos dos codificadores, dos encoders, uno visual y uno textual, y básicamente, contrastivamente, se supervisa esa red multimodal, esa red de dos encoders, ¿cierto? Donde, por ejemplo, un video que tenga información sobre un perro va a tener asociado un texto de un perro, pero si tenemos un texto eh, asociado con gato, se va a penalizar por poner las representaciones de esos encoders más alejadas. Entonces, básicamente, entrenar estos modelos en esta cantidad de datos nos permite encontrar contenido fácilmente por medio de texto. Por ejemplo, si quiero encontrar una mujer tocando un instrumento, básicamente un modelo preentrenado como este podría utilizarse fácilmente. Igual, si queremos encontrar un sketch de un perro o de un sapo, podemos encontrarlo con estas representaciones. Simplemente esas representaciones emergen de la cantidad de datos con las que han sido entrenadas. Pero existen tres problemas fundamentales allí. Realmente este feature que mostré anteriormente es para editores, ¿cierto? Y estos editores, estos creativos, utilizan un lenguaje muy particular cuando tratan de encontrar
un contenido. Por ejemplo, ellos quisiesen encontrar cosas como una toma cerrada de un actor en particular o utilizarían lenguaje muy particular como encontrar un establishing shot, que es básicamente una toma abierta de un lugar, eh, la cual nosotros encontramos de que el modelo de clip no es capaz de realmente adaptarla. Entonces, eso nos motivó, de hecho, a uno de los primeros trabajos que publicamos en esta área, donde la idea era básicamente adaptar esos modelos de multimodales, dual encoders, para entender el vocabulario cinematográfico. No solamente que pueda encontrar perros, gatos o una persona, pero que también pueda entender el vocabulario que usan los editores. Por ejemplo, quiero encontrar una toma cerrada, quiero encontrar un ángulo bajo, un ángulo alto, quiero encontrar un shot grabado por un dron. Todo ese tipo de vocabulario es el que usan los editores y nosotros inicialmente encontramos de que el modelo de OpenAI fallaba en ese tipo de contenido. Entonces eso motivó la construcción de este dataset donde básicamente anotamos miles y miles de películas con estos atributos técnicos cinematográficos e hicimos un post-entrenamiento del modelo de clip o una versión eh, interna de Adobe del modelo de clip para ajustarnos a ese vocabulario. Creo que las construcciones de este trabajo que publicamos en la SCB 2022 fueron dos. La primera, pues, el dataset como tal. Y la segunda, que encontramos que de hecho entrenar el modelo con toda esta lista de atributos no solo mejora en este vocabulario nuevo, pero que también mejora en trabajos, o sea, en tareas que no tienen nada que ver con lenguaje cinematográfico. O sea, mantiene el performance en tareas generales y lo mejora un poco y habilita la posibilidad de utilizar este lenguaje cinematográfico. Las dos construcciones de este trabajo. Otro segundo reto importante es que imagínate al editar una película, tú quieres encontrar un carácter específico, quiero encontrar mi perro, no cualquier perro en la imagen, ¿cierto? El modelo de OpenAI solamente te permite encontrar eh, pues, conceptos generales, no está personalizado a tu colección, a tu contenido, porque no ha visto por lo general imágenes tuyas, es probable, ¿cierto? Entonces, en este segundo trabajo lo que hicimos fue, de hecho, personalizar o habilitar la posibilidad de personalizar esos modelos multimodales para reconocer conceptos especiales. Por ejemplo, imaginemos que quiero encontrar mi perro y mi perro se llama Biscuit. Eh, eh, quiero encontrar Biscuit con un frisbee en la boca, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo hacer con un OpenAI? No podía. Entonces, eso motivó este trabajo de poder personalizar el modelo. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente la idea principal aquí fue encontrar muchos ejemplos en la internet. Por ejemplo, nos fuimos a YouTube, hay muchos blogs, hay muchos videoblogs donde la persona introduce esos conceptos. Por ejemplo, dice, oh, este es mi perro Biscuit, o oh, este es mi hijo Carlos, o este es mi reloj favorito. Ese tipo de posesivos son utilizados bastante en ese tipo de contenido. Entonces lo escalamos, encontramos muchos ejemplos donde encontramos conceptos personalizados e hicimos un post-entrenamiento también basado en esa data. Ahora, ¿cómo hicimos ese post-entrenamiento? Eh, la idea principal en cualquier post-entrenamiento que se hace en estos modelos tan grandes como Clip, que han sido entrenados en millones y millones de imágenes, es tratar de modificar el número de parámetros, el número de parámetros menos posible que se pueda, porque entre más modifiques de los parámetros del modelo, es más probable de que causes problemas de olvido, de que el modelo que fue entrenado con esta gran cantidad de datos se vea afectado por el nuevo contenido que le estás agregando. Entonces, lo que hicimos fue tener congelado la mayoría de este dual encoder. Como mencioné anteriormente, tenemos una torre que codifica el aspecto visual y una torre que codifica el aspecto textual. Y lo que hicimos fue mantener las torres literalmente congeladas y lo que aprendimos fue un vocabulario nuevo en la torre de texto. O sea, para cada concepto nuevo que encontramos en nuestro entrenamiento, en nuestro dataset de entrenamiento, aprendimos vocabulario nuevo que se puede ir agregando como a la entrada de la torre textual. Pero el mensaje principal aquí es, bueno, dos mensajes. Uno, cómo aprovechamos
la data en escala. O sea, la idea principal fue simplemente vamos a encontrar esos posesivos en, en el transcript, en el speech de videos en Internet y vamos a hacer este fine tuning muy ligero a esta torre existente. O sea, esas fueron las ideas principales que finalizaron en un paper que publicamos en la CBPR 2023. Ok, y el último trabajo que quiero presentar en esta línea de percepción es este trabajo hacia embeddings eficientes de video. Como ya mencioné anteriormente, tenemos dos torres, una que codifica el aspecto visual y otra que codifica el aspecto textual. Aquí nos enfocamos en la torre visual. Si nos imaginamos un video de una hora, no podemos codificar todo el video de una vez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el approach típica de este proceso? Es eh, literalmente agarramos keyframe por keyframe o frame por frame del video y lo codificamos con esa torre visual. La mayoría de trabajos previos se enfocaba en simplemente tomar los frames de una manera uniforme alrededor del video, o sea, cada segundo o cada 2 segundos se ampliaban un frame. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que hay mucha información redundante en un video. Muy pocas cosas cambian en un video de un frame a otro o en un espacio de tiempo dado. Entonces nosotros dijimos, la idea principal fue en vez de codificar todo uniformemente con una red costosa, porque cada codificación visual es relativamente costosa, vamos a utilizar una red costosa en un frame T y vamos a utilizar una codificación barata los siguientes frames. Y esto está muy motivado en cómo los codificadores de video funcionan. Por ejemplo, el H264, básicamente lo que comprime los videos, utiliza esta idea de un frame I y de un frame P, donde el frame I básicamente codifica toda la información del frame y los frame P básicamente son diferencias con respecto a ese anchor frame. Entonces, esa es como la motivación del trabajo y la idea principal. De resto fue cómo literalmente lo implementamos a la hora de entrenar este modelo. Y la idea principal fue pasar la información que viene de la codificadora es costosa, ¿cierto? Que es esta acá al momento T del video. Se la pasamos como entrada a esta red pequeña, que es una red mucho más pequeña comparada con la red costosa, eh, como información residual, ¿cierto? O sea, esto básicamente da el contexto de lo que está ocurriendo en el frame anterior. Y otra cosa que pasamos o que hacemos en esta red pequeña es, normalmente una imagen o un frame está tokenizado, se convierte en patches, en pequeñas ventanitas, cada imagen se convierte en pequeñas ventanitas. Normalmente todas esas ventanitas se pasan al modelo, pero lo que nosotros dijimos aquí, no necesitamos pasar todas las ventanitas porque ya esa información viene del frame anterior, ¿cierto? Del residual tokenizer. Lo que vamos a hacer aquí es pasarle solamente las ventanitas donde hay mayor movimiento. ¿Y cómo capturamos ese movimiento de una manera barata? Nos fuimos al codec y vimos algo que se llama los motion vectors, los vectores de movimiento. Y esa información nos dijo cómo samplear, cómo tomar esas ventanitas donde hay información relevante en este cambio de frames. Y esa es como la idea técnica de cómo implementamos esta red pequeña para reducir todo el cómputo. Y los resultados nos muestran de que básicamente este residual BIT mantiene el mismo accuracy que si tuviésemos el dense sampling en el video, pero es mucho más eficiente, por lo general 5 veces más rápido de 3 a 5 veces más rápidas que de hecho hacer todo el sampling denso en el video. Ok, bueno, esos son los tres trabajos que quería compartir respecto a la parte de percepción. Eh, No sé si queremos hacer unas preguntas ahora o si las dejamos para el final todas. Sí, bueno, entonces los que quieran hacer una pregunta, por favor, levantar la mano y les iré dando permiso. Sí, Fabián, muchas gracias por la presentación, está muy interesante. Mi pregunta iba sobre todo a la arquitectura del último paper que tú mostraste, ya que en el Residual Visual Transformers hay un token de clase. Ese token de clase, ¿para qué lo están usando?
Sí, correcto, sí, ese es también un token adicional, o sea, un token adicional que viene del frame anterior para contextualizar la red. Básicamente es como una información, o sea, la información residual es la información densa del frame anterior, compacta, o sea, al final el BAT model eh, eh, lo podemos pensar como un bottleneck. Al final tenemos una representación bastante compacta de este frame y hay dos representaciones. Una es los dense embeddings de output del BAT y el otro es el CLS token de ella. Entonces estamos usando ambas. Ok, muchas gracias. Hola Fabián, muchas gracias. Muy buena la presentación. Yo tengo una pregunta sobre el personalizing clip y es como, ¿qué tan personalizable es? O sea, por ejemplo, se puede utilizar esa personalización para buscar tipo personas en videos de cámaras de seguridad, como por ejemplo buscar personas desaparecidas o Ujú. algo por el estilo. Sí, podría ser básicamente la personalización tiene dos aspectos. Una es cómo personalizamos el modelo técnicamente, que es esta parte de de aprender el vocabulario, como de inyectar el concepto de esa persona desaparecida, ¿cierto? El concepto de la persona. Y el otro aspecto es de encontrar datos de entrenamiento. Entonces, en tu caso de uso, puede que si tú me das a mí, por ejemplo, 10 imágenes, 20 imágenes de la persona que estás interesado en buscar, simplemente tenemos que venir acá y entrenar estos parámetros pequeños de esa persona desaparecida. Entonces sí, se podría aplicar ahí. En este trabajo combinamos como las dos cosas, como la idea de personalizarlo, pero al mismo tiempo de cómo automáticamente encontrar como, como conceptos de interés personalizados, ¿cierto? Este trabajo como que ataca los dos ángulos. Ahora, en el concepto de vigilancia que mencionas, por ejemplo, este approach no funcionaría porque me imagino que en vigilancia no tienes narraciones, ¿cierto? Aquí la asunción es que tenemos narraciones, que alguien está diciendo, hey, este es mi reloj favorito, este es mi Sí, mascota, Felix, lo que sea, ¿cierto? Entonces, en conceptos de vigilancia me imagino que no hay esa narración disponible. sí, sí, y tipo, y si uno integrar esa narración de manera como artificial, tipo persona entró en cierto lugar, se encontró con persona 2. Sí, es posible utilizar, por ejemplo, algunas herramientas que hagan tracking de las personas y que eh, creo que para personas específicamente puede que otro approach sea más interesante, que es básicamente utilizar embeddings de faciales. Sí, Creo que ahí funcionaría mucho mejor. Si tienes unos cuantos ejemplos de la persona y creas un perfil de esa persona por medio de embeddings, podrías sí, buscar cosas similares, o sea, caras similares a esa en una contenido larga, en una colección larga de videos. Creo que esto es un concepto más general para buscar no solo personas, pero también objetos, mascotas, de todo, ¿cierto? ok, Eh, sí, pero muy buen caso de uso, interesante. sí, sí, interesante el paper, gracias. Gracias, Guillermo. Jorge. Sí, yo también tengo una pregunta. Algo interesante cuando estamos trabajando con la edición de video y cosas así es poder hacerlo rápido. Este modelo, ¿qué tal, que también se comporta en inferencia? O sea, ¿es capaz de hacerlo a tiempo real o tiene un delay de, no sé, de 1.5x, 2x? Sí, de hecho, el último trabajo donde mostramos esta parte de la computación eficiente de Embedded básicamente trató de atacar ese punto de hacerlo súper eficiente, porque esto de hecho está corriendo en tu máquina, ¿cierto? O sea, esto no va a la nube, básicamente todos los videos se procesan localmente en tu máquina y cuando tú agregas los videos, puede tomar, si tienes una hora de video, puede tomar 20, 30 segundos. Es súper rápido la ingesta del contenido y al momento de buscar es instantáneo. Básicamente milisegundos. En milisegundos puedes encontrar lo que estás buscando. Lo que toma más tiempo es la ingesta, pero es relativamente rápido también. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Oscar Carreño.
Hola Fabián, esto es más como curiosidad y es que respecto a los inputs, ¿qué tal bien se comporta el modelo? Me refiero a diferentes tipos de animación, ¿no? Ya haría como 3D, 2D o stop motion. ¿Es también capaz de comportarse de igual manera, como tratar con personas reales y escenarios reales? En cierto punto sí, pero de hecho es un fallo que hemos escuchado mucho porque mucho contenido que editan es de videojuegos. Hay muchos como edits de videojuegos y creo que es un fallo bastante común ver que el modelo falla en ese tipo de contenido, como contenido digital animado, especialmente de videojuegos, es como el data point que tengo. Y la razón es porque es probable que el modelo que entrenamos, el modelo base, el modelo clip base, no vio tantos frames de videojuegos, ¿cierto? Entonces está como fuera de la distribución general del modelo. Pero alguien puede pensar de que simplemente reentrenar ese modelo con ese tipo de contenido puede cerrar ese gap que hay, pero sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Seguimos con la presentación, Fabián, por favor. Listo, entonces vamos a la segunda parte, que es como el trabajo más reciente en el que nos estamos enfocando, que es la parte de componer y cortar el contenido. Y también voy a empezar con un feature que se llama Quick Cut, donde aquí la idea es básicamente ir de tener nada en tu timeline, o sea, tener nada en tu edit, a tener un edit inicial. Vamos a reproducir el video. ¿Ok? Entonces, a un alto nivel básicamente es un feature que permite a los editores o creadores de contenido pasar de contenido crudo a lo que le llamamos un rough cut o un draft inicial del video. Eh, ¿qué, cuál es la gasolina de ese feature? Básicamente, la idea son básicamente construir agentes que editan video. Y bueno, no sé si todos están familiarizados con Claude o Claude Code. Si no, deberían buscarlo ya mismo y empezar a utilizarlo. Pero básicamente son agentes que codifican, que escriben código. Entonces, esto les puede empezar a dar ideas. Podemos tener agentes que creen y editen video al mismo tiempo, ¿cierto? Y bueno, entonces eso fue un trabajo que publicamos en una conferencia que se llama SIGGRAPH 2025, donde básicamente tenemos dos agentes editando videos y estos son agentes multimodales, no son solamente agentes textuales, son agentes multimodales, donde básicamente los agentes o el sistema toma como entrada un prompt, como por ejemplo, quiero crear una secuencia eh, que sea lenta, que muestre el proceso de hacer pan, ¿cierto? El sistema, que está compuesto por esos dos agentes, interactúa con un environment o un entorno de edición. Por ejemplo, imagínense Premiere Pro o cualquier editor de video. Ese es el entorno de edición donde ambos agentes interactúan. La analogía de esto es básicamente en Cloud Code, es básicamente tu terminal, ¿cierto? El CLI, ahí es donde interactúa el agente de Anthropic para crear código. El equivalente de eso en edición es básicamente un entorno donde se puedan editar videos. Y ahora veremos qué es un entorno de edición de video. Pero entonces básicamente estos dos agentes, el editor y el crítico, cooperan para generar el video de salida. El editor se encarga de cortar, alinear, poner cosas en el timeline, organizar, secuenciar, etcétera. Y el crítico le provee un feedback. El crítico mira la salida del video y dice, hey, de pronto cambia esto aquí o cambia esto allá para mejorar la edición. Y ambos empiezan a interactuar hasta que satisfacen la instrucción del usuario. Ok, entonces en este trabajo en particular atacamos una tarea específica que se llama el Assembly Task y para ello les voy a mostrar una pequeña secuencia
donde esto es un documental donde tienes una persona hablando o tienes música en el fondo y por lo general agregas como tomas de apoyo, o secuencias visuales de apoyo, lo que llamamos el B-roll track, para aumentar como el storytelling del video. Entonces la entrada al sistema por lo general es una línea de audio como la que vamos a escuchar. La idea es la entrada con tomar como esto, básicamente es llenar todo este momento en negro que vimos con esta instrucción, llenarlo con tomas de apoyos visuales que vayan aumentando la narración que escuchamos en el fondo. La salida debe lucir como esto. Gran idea, entonces básicamente la idea aquí es que el método debe poner el birro, alinearlo al momento correcto y crear una secuencia que luzca bien. Eh, Ok, volviendo al sistema del Edit Duet, les mencioné que tenemos un entorno de edición. ¿Cuál es ese entorno? Como mencioné, básicamente es un timeline donde el editor puede tomar decisiones como cortar un clip en particular, el orden en que lo desea poner y otras decisiones en el timeline también. Pero otro aspecto es también, ese agente editor no puede tomar como entrada toda la colección de videos. Es una colección muy grande, tienes horas y horas de video. Los modelos multimodales no son capaces de absorber todo ese contenido visual. Entonces, lo que hace la gente es, tiene también una herramienta de búsqueda, puede ser la misma que vimos anteriormente, la de Media Intelligence, donde por medio de texto puede buscar el contenido relevante al proceso que está editando, ¿cierto? En vez de tener todo el contenido, como por decirlo así, en la memoria del agente multimodal, solamente carga en memoria el contenido relevante para la edición que está haciendo en ese preciso momento por medio de esta herramienta de búsqueda. Y como podemos pensar, ese entorno es básicamente una manera, un entorno reducido de lo que sería un editor de video profesional, pero tiene como las herramientas principales que un editor usa. ¿Qué hace el editor? Básicamente, para reiterar, básicamente toma como entrada una instrucción, como encontrar todos los clips de una persona amasando desde diferentes ángulos y llama básicamente un conjunto de herramientas. Por ejemplo, llama a la herramienta de búsqueda, llama a una herramienta de agregar un clip en el timeline, etcétera, etcétera. Y produce como salida un timeline, ¿cierto? Una secuencia de video con múltiples clips. El crítico toma como entrada, siempre tiene recordando lo que el usuario especificó. Por ejemplo, el usuario quería una secuencia lenta del proceso de hacer pan. Ese crítico siempre lo tiene en mente. Y toma como entrada el último timeline que el editor ha hecho, ¿cierto? Y lo critica, dice, ok, está bien, buen esfuerzo, pero haz que el video 127 sea más largo o cambia cierto video. O sea, le da feedback de la calidad visual del timeline que produjo. Y entre ellos interactúan múltiples veces hasta que el crítico dice, hey, está listo, listo, va a hacer rendering de ese video. Y así es como funciona Editware. Obviamente en el paper voy a skipear esta parte, pero mostramos que funciona como el estado del arte y que mejora mucho respecto a trabajos previos. Eh, uno que otro ejemplo de la salida de Editware comparado con el estado de arte previo. Vamos a reproducir este video.
Está lejos de imitar a lo que hace un humano, pero creo que es un buen punto de inicio para el editor para luego refinarlo y posteriormente hacer otros cambios en la edición. Voy a saltarme este ejemplo y ahora quiero pues también mencionar un poquito de lo que sigue. Toda la presentación aquí fue acerca de contenido que ha sido capturado, contenido real que tienes que editar y componer. Pero ¿qué tal si en todo, yo creo que muchos hemos escuchado acerca de la generación de video, generar video eh, artificialmente como lo hace Veo o como lo hace Sora de OpenAI? Y no solamente generar ese contenido, pero cómo podemos utilizar ese contenido para crear nuevas historias. Eh, Personalmente creo que ese es el siguiente reto aquí. Y esto es un contenido hecho por una persona, pero creo que muestra como hacia dónde vamos respecto a esta mezcla entre contenido real y contenido generado y edición. Cómo se alinean todos estos ángulos de investigación, generación de contenido, edición y entender contenido real, cómo se alinean en un caso de uso muy interesante. Ok, y con eso concluyo y feliz de contestar cualquier pregunta que tengan. Bueno, muchas gracias, Fabián. Muy interesante esa segunda parte, ya manos a la obra de la inteligencia artificial. Muy, muy interesante. Y justamente tenía una pregunta muy ligada a esa parte, como ¿cómo sería de parte tuya, como cómo lo imaginas si se pudiese integrar esa parte de Generative AI? Pero bueno, ya súper respondida es el What's Next. Listo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta adicional antes de seguir con el segundo momento? Andrea. Hola, ¿se me escucha? Sí. Yo tenía una duda, pues es más como de la edición, porque yo estaba buscando en la página del paper, yo vi que mostraban como varias comparaciones con otros modelos y algo que yo noté mucho es que los otros modelos muchas veces como que devolvían escenas en negro y luego como que volvía a aparecer la imagen, entonces no entiendo bien como por qué es ese error y por qué, por ejemplo, con este modelo yo no vi que eso pasara, o pues Ujú. no tan seguido. Muy buena pregunta. Bueno, las salidas en negro son lo que llamamos alucinaciones. Básicamente otros métodos básicamente a- apuntan a contenido que no existe. Por ejemplo, me dicen, agreguen el timeline el clip 107, pero el clip 107 no existe. Entonces, básicamente son alucinaciones de los trabajos previos en no encontrar ese contenido. Ok, ¿y por qué, por ejemplo, con este modelo no pasa tanto ese problema? eh, Precisamente por el proceso de iteración entre el crítico y el editor, pues puede capturar ese tipo de errores. Y también hay un proceso que, bueno, me salté en la presentación porque hubiese tomado más tiempo ir en detalle. Hay un proceso que llamamos in-context learning, o sea, exploración. Exploramos básicamente el contenido del video para eh, afinar o tunear básicamente ese editor y crítico para evitar ese tipo de errores. Básicamente es un proceso de exploración del entorno. El editor y el crítico exploran el entorno de tal manera que lo aprenden. Aprenden de que no deben, por ejemplo, emitir información de clips que no existen. Eh, Esa parte también, esa parte es muy importante y la parte de la iteración entre el crítico y el editor. Gracias. Gracias, Andrea. Guillermo. Sí, este último video me pareció muy interesante y me surge la pregunta de cómo, o sea, ¿tú piensas que en un futuro tal vez el próximo Netflix sea aquella plataforma en la que uno mismo sea el creador del contenido que quiere ver? Ah, es una pregunta interesante y no sé si escucharon o sabes acerca de una aplicación que se llama Sora. Básicamente se dedicaba a generar contenido artificial
Y la asunción Mm. era que cualquier persona es un creador, o sea, que cualquier persona puede crear contenido. El app pues, la apagaron recientemente, Sí. la cancelaron hace una semana, por dos razones, porque primero es muy costoso generar ese contenido y para OpenAI era muy costoso mantener el app funcionando, pero el otro aspecto es que tal vez se dieron cuenta de que realmente no todas las personas quieren crear contenido. Tal vez la mayoría de personas quieren consumir. De pronto hay como una tendencia de que el ser humano sea más consumidor que creador, o solamente un pequeño nicho de humanos sean creadores, ¿cierto? Entonces como que comercialmente de pronto no era la tesis correcta asumir de que todos son creadores. Lo que sí podemos ver es que los que son creadores per se o los que tienen la iniciativa de ser creadores, ahora lo pueden hacer mucho más fácil, ¿cierto? Ya no necesitas una producción, un presupuesto de producción gigantesco. Ahora lo puedes hacer con muy, muy poco presupuesto. Creo que lo mismo está ocurriendo en software, ¿cierto? O sea, en codificación. Antes necesitabas cientos y cientos de ingenieros para producir un web app, ¿cierto? Hoy en día lo puedes Ujú. hacer con Cloud Code en una hora y con un relativamente poco presupuesto, dependiendo de cómo lo mires, pero relativamente poco presupuesto comparado con pagarle un salario a 10 20 ingenieros, ¿cierto? Ok. Pues creo que lo mismo puede ocurrir en la creación de contenido. Los que tienen la ambición de crear o tienen el- la aptitud de crear, lo podrán hacer con muchas menos barreras. Ok. ¿Y qué piensas de la idea, por ejemplo, de que sea por ejemplo, un agente que interpreta lo que a ti te gusta ver y cree el contenido que tú probablemente quisieras ver? Creo que tal vez hacia allá vamos, hacia allá vamos. O sea, ya lo estamos viendo, ¿cierto? Con TikTok, ¿cierto? TikTok entiende Mm. cuáles son tus intereses y te mantiene scrolling up and down. Ahora imagínate que TikTok tenga una herramienta donde puede generar el contenido mucho más preciso hacia ti. Obviamente esto tiene dos lados de la moneda, un lado bueno y un lado negativo, eh, dependiendo de cómo tú eh, absorbas ese contenido, ¿cierto? O sea, puede tener una connotación negativa, pero también puede tener una connotación muy positiva si se Sí, alinean las cosas para algo productivo o algo positivo. sí, 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 muy interesante. Vale. Listo, gracias, Guillermo. Cristian. Hola, hola, ¿se me escucha? Eh, Muchas gracias, Fabián, por tu presentación. Tengo una duda. Bueno, una pregunta para hacerte a ti específicamente. Hay muchas áreas como trabajos que pues han ido evolucionando gracias a la inteligencia artificial. Y quiero hacerte una pregunta a ti como investigador en este nicho de la edición de video. ¿Tú cómo ves cuando cada vez que se produce un nuevo avance como los que nos mostraste? Las personas expertas en edición de video ven este tipo de avances en la investigación como una posibilidad de hacer más eficiente su trabajo o como algo que puede llegar a futuro a tal vez considerar o remodelar, refactorizar, por así decirlo, por completo el rol de editor de video. Sí, es un tema delicado, es un tema delicado, por ejemplo, los artistas y los artistas y los creativos tienden a ser muy celosos como con su arte y con su espacio. Entonces es un tema muy, muy reactivo. eh, y de hecho, creo que aquí una parte interesante es cómo la mayoría de estos modelos han sido entrenados con datos de estos artistas. Entonces, cómo retribuir a estos artistas de una manera ética, ¿cierto? Respecto a la data que estás usando. Creo que eso es un aspecto súper importante. Adobe ha sido bastante cuidadoso con esa área de realmente utilizar solo datos donde los artistas han sido retribuidos, etcétera. Eh, pero más cerca a tu pregunta, yo creo que el rol sí va a cambiar por completo, especialmente la parte operativa del proceso de edición, ¿cierto? Tal vez ya no necesitas operar este software tan complejo como lo es Adobe Premiere Pro o cualquier software complejo. Tal vez ya no necesitas personas o sea, si tu rol es solamente ser un operador
del editor. Creo que ese rol va a cambiar o puede que desaparezca en un futuro. Creo que o va a ser muy mínimo el número de personas que necesitas, pero lo que sí va a permanecer es la parte creativa y lo que le llaman el taste, el gusto, el, la capacidad artística de la persona, la capacidad de crear, de imaginar las historias, ¿cierto? Eso va a permanecer. Eh, entonces creo que no sé como tal la industria si vaya a haber más trabajos o menos. Lo que nos dice la historia es de hecho que puede que haya mucho más trabajo. Eh, lo mismo dijeron cuando, por ejemplo, saltaron de cortar con tijeras a edición digital. Entonces decía, oh, va a haber mucho menos trabajo porque ahora pueden ser mucho más eficientes. Y de hecho, la industria de la edición de video ha crecido demasiado comparado con el pasado. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de que la tecnología se vuelve más eficiente, al mismo tiempo hay mucha más demanda, ¿cierto? Entre más demanda hay, y puedes hacer mucho más, como que se crea un efecto de bola de nieve. Hay más demanda, las tecnologías son más eficientes, entonces necesitamos más personas que operen esa tecnología nueva, ¿cierto? Entonces, si algo nos dice la historia es que es probable de que de hecho eh, haya muchos más editores. Otro ejemplo son los radiólogos. Creo que hace unos años alguien dijo de que no, que los radiólogos se iban a desaparecer. Y de hecho ahora hay mucho más radiólogos porque creció mucho más la demanda, porque es mucho más fácil y económicamente viable, de hecho, a tener un análisis de radiología. Entonces creo que son ejemplos de que nos muestran de que la automatización y la tecnología puede que de hecho haga un boom en ciertas áreas de la industria. Listo, muchas gracias, Cristian. Henry. Hola. Sí, me preguntaban principalmente en que, bueno, Adobe con estas herramientas de edición de video y también que incluyen de pronto la generación de video, ¿cómo de pronto hacen frente a esta problemática de los deepfakes, por ejemplo? Dado que como esta tecnología de generación se vuelve cada vez como mucho más realista, surge como esa necesidad, ¿no? De proteger a los usuarios en contra de esta información que pueda ser generada de manera maliciosa. Entonces, digamos, yo tengo entendido que hay, por ejemplo, métodos para crear marcas de agua y ese tipo de cosas, para, digamos, tener como esa certeza de cuando un contenido es real o es generado por inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta va más hacia Adobe como empresa, ¿qué medidas ha tomado con sus herramientas, digamos, para que no se presten para este uso malintencionado? Excelente pregunta. Primero, como para contextualizar, creo que esto o sea, es un problema de jugar al gato y al ratón. O sea, puedes crear tecnología que trata de crear como un provenance, que le llaman una autenticidad del contenido, pero al mismo tiempo vas a tener entidades que van a tratar de sobrepasar esas regulaciones, ¿cierto? Entonces es como un juego de gato y ratón. Entonces es un problema de hecho bastante difícil. eh, el problema de identificar si el contenido es falso o no. Y eso no solamente va a pasar en el contenido visual, lo mismo ocurre en el contenido textual, ¿cierto? En el campo investigativo, por ejemplo, eh, hoy en día hay muchas personas utilizando LLMs para escribir artículos, pero también para revisar artículos científicos. Y la pregunta es cómo sabemos si es una revisión real o si es un artículo real o no. O sea, lo mismo ocurre en diferentes dominios. Pero ¿qué estamos haciendo en Adobe respecto a esto? Hay una iniciativa que se llama Content Authenticity o la autenticidad de contenido, donde básicamente Adobe con otras compañías, como un acuerdo que hay con varias compañías que manejan contenido visual y textual y todo, donde la idea es básicamente en el momento que se crea el contenido, se le agrega como una marca, un embedding, una marca, un fingerprint que le llaman, una huella que básicamente permite rastrear el origen del contenido y que no se permite mutar el contenido. Pero como te dije anteriormente, es algo que realmente es un juego del gato y el ratón. Si alguien quiere, puede
transformar el contenido de tal manera que puede que se pierda esa huella, pero al mismo tiempo lo que hay investigación acá en Adobe, en un grupo de investigación, yo no estoy relacionado con ellos, pero el grupo de investigación de hecho trata de eso, de crear esas huellas, crear esos fingerprints de tal manera que por muchas transformaciones que hagan en el contenido, siempre se va a poder encontrar el origen de la fuente, ¿cierto? Entonces sí hay una línea de investigación como tal respecto a eso, pero mi punto de vista personal es que es un problema muy, muy difícil de atacar porque siempre están los dos lados de la moneda. Gracias. Ok, muchas gracias, Henry. Seguimos con el segundo momento. Fabián, ¿te parece? Sí, perfecto. Vale. ¿Tienes preparada alguna presentación, Fabián? Qué pena te interrumpí. Sí, tengo una presentación corta, pero si queremos hacer una conversación, ¿qué les parece mejor? Pues nos sirve mucho la presentación, ¿cierto? Para que nos dé Ok. contexto sobre lo que se vuelve un mini monólogo del cual nos vas a dar Sí, posibilidades de hacerte preguntas más perfecto. puntuales. ¿Y si ven mi pantalla ahora mismo? No, Oh, yo creo que paré de compartirla. Ok, ¿y ahora? Ahora ahora sí. sí. Ahora sí. Dale. Ups. Es una página web, ¿cierto? Mi trayectoria, ok. De hecho, quiero confesarles que estas diapositivas las hizo Claude Code, o Cloud Code. Eh, no me gusta tanto el estilo, creo que ahora en el trabajo día a día siento que todo el mundo está haciendo diapositivas con Cloud Code y tiene algo que me parece que no sé, que es como muy monótono por todo el tiempo. Pero bueno, traté de hacerlo aquí como para poner como unos puntos principales de mi trayectoria, pero voy a tratar de hacerla corta y dejar más tiempo como para conversación y preguntas que tengan sobre ella. Bueno, yo soy originalmente de Barranquilla, Colombia, y, y bueno, realmente mi pasión por la visión por computadora entró cuando empecé mi pregrado. Creo que es el momento donde identifiqué que realmente me interesaba enseñar a las computadoras para entender el mundo visual. Eh, realmente mi pasión fue siempre la robótica. Yo quería crear robots que, que pudieran hacer tareas físicas en el mundo. Pero durante mi pregrado me di cuenta de que de hecho una de los, las capacidades fundamentales era la visión. Necesitamos robots que puedan entender, que puedan ver el mundo, ¿cierto? Eso me llevó como a acercarme a la visión por computadora. Y en el último año de mi pregrado conocí a Juan Carlos Niebles, que eh, él acaba de llegar de Stanford, de finalizar su doctorado. Llegó a Barranquilla, creó como un grupo de investigación, pero al principio solo empezó como dando esa clase de visión por computador y desde ese momento quedé como eh, apasionado realmente de la visión por computador. Eh, pues mi primer proyecto fue una red neuronal para reconocer dígitos en cheques. Eh, fue como mi primer proyecto de visión por computador y a partir de ahí creo que simplemente nunca paré de trabajar en esta área. Eh, luego, cuando finalicé mi clase, creo que era muy cool trabajar con Juan Carlos. Era como que, oh, él había trabajado en Google, súper interesante. Yo no sabía nada realmente de qué era la investigación, simplemente había tomado esa clase. Pero él me ofreció una maestría, una pasantía de maestría, una pasantía, no, una posición de maestría. Eh, empecé a trabajar con él y él fue como una fuente muy fundamental de guía, o sea, decirme qué información era relevante. Creo que el mundo en el entorno en que estamos hoy es totalmente diferente de donde estábamos hace qué, 15 años, 16 años. Creo que no había tanta información, la información no estaba tan diseminada de qué lugar encontrar la información correcta si querías como especializarte en investigación por computador o en machine learning. Entonces él fue como una guía muy fundamental en realmente encontrar el contenido correcto en ese momento. Y para mí el contenido, uno de los contenidos de quiebre fue este pequeño curso online sobre Deep Learning de Andrew Ng. En ese momento él creó, era antes de crear Coursera, que es una plataforma en línea hoy en día donde hay muchos cursos de diferentes tópicos. Él creó una clase que se llamaba Neural Nets 101, creo que se llamaba, o Deep Learning 101. Y esa clase para mí fue el cambio realmente me encaminó sobre el aspecto
de trabajar en inteligencia artificial y visión por computadora. Entonces, durante esta pequeña presentación, lo que voy a ir mostrándoles es como mi conexión con diferentes personas durante el camino, porque para mí lo más importante son las personas, como creas una red con personas y con quién colaboras y qué aprendes de ellos, más que tus achievements, tus logros. Es más con quién trabajas y qué aprendes de ellos. Eh, Ok, entonces el trabajo de mi doctorado, de pregrado y mi doctorado fue una base de datos que se llamaba ActivityNet. No sé si conocen ImageNet, pero la idea fue crear una base de datos equivalente a ImageNet, pero para video y que reconociera actividades humanas. Y ese fue mi trabajo de maestría y también se alineó muy bien con mi trabajo de doctorado. Y increíblemente eso me permitió compartir varias reuniones con Fei Fei Li, que es una investigadora súper famosa, creadora de ImageNet y otros logros. Y, y eso me mostraba de que, o sea, para mí era como increíble, como que yo siempre veía esta profesora súper allá arriba y ahora estaba en una reunión como que debatiendo ideas de investigación con ella. Luego me fui a Arabia Saudita, o sea, un cambio totalmente de pasar de la costa, Barranquilla, algo muy folclórico, a Arabia Saudita. Pero bueno, tomé el reto de irme allá. Hice mi doctorado con Bernard Ganen, que fue mi asesor de doctorado. Y creo que aquí una decisión fundamental fue realmente identificar de que iba a ser un buen entorno para mi investigación. Eh, y los componentes son dos, es como el entorno del grupo de investigación, pero también tu asesor de doctorado son algo muy fundamental para tu éxito. Entonces, Bernard era una persona muy, muy apasionada, o es una persona muy, muy apasionada, que literalmente dedicaba sus fines de semana a la investigación y tenía una energía que simplemente brotaba por siempre hacer más y más y más investigación. Creo que eso me contribuyó mucho a tener como un doctorado exitoso, publicar en conferencias de alto impacto y pues aprendí mucho de él durante el camino. Eh, También durante mi doctorado tuve la oportunidad de liderar un challenge que básicamente donde poníamos como reto, tenemos la base de datos de ActivityNet y poníamos como reto a investigadores de todo el mundo a competir y tratar de obtener el mejor accuracy en ese dataset. Y pues yo básicamente lideré toda la organización de ese challenge y eso también me permitió conocer dos leyendas de la visión por computadora, Andrew Zisserman, que tiene un libro súper famoso en geometría, y Jitendra Malik, que también es uno de los padres del computer vision, por decirlo así. Es como que eh, para mí era como increíble tener la capacidad de poder interactuar con estas grandes eh, personalidades de la visión por computadora por medio de mi trabajo. Eh, Ok, ¿cómo llegué a Adobe? O sea, eso es, hasta ahí estoy en mi doctorado, ¿cómo llegué a Adobe? Básicamente envié un correo, ni siquiera conocía a Jun Lee. Yo envié un correo, quería hacer una pasantía y realmente no lo puse a él como contacto, simplemente él me contactó a mí de vuelta, me hizo una entrevista, dijo, bueno, listo, ven para una pasantía. Hice una pasantía con él, hice una segunda pasantía y luego de la segunda pasantía básicamente me ofrecieron como un full-time role. Como que la enseñanza aquí es no tener miedo, simplemente enviar un correo y si la oportunidad llega, aprovechenla. Prepárense, creo que me preparé muy bien para mis entrevistas de la pasantía y durante las pasantías creo que hice muy buen trabajo, traté de hacer muy buen trabajo y eso me garantizó como un full-time position. Ahora, ¿cómo llegué a trabajar en cine o en este mundo de las películas e IA? Durante mi pregrado hice varios cursos en cinematografía y cuando llegué a Adobe creí que era el momento, el entorno perfecto. Tal vez por eso apliqué a Adobe, quién sabe, de pronto hay algo en el subconsciente que trató de alinear las cosas. Eh, pero tomé varios cursos de cinematografía en mi pregrado y desde 2019 que me uní a Adobe, mi objetivo siempre ha sido ese, el mismo, siempre ha sido la misma, lo llamamos en inglés el North Star, la estrella que seguimos y siempre ha sido el mismo. Eh, Esto también me ha permitido, pues, colaborar con colaboradores maravillosos como Brian, Russell, Joseph Civic y recientemente Alyosha Efros, otros de mis estrellas que siempre he querido colaborar con ellos. Ahora tenemos un paper juntos. Eh, entonces, sí, o sea, creo que ha sido una carrera muy eh,
satisfactoria para mí, o sea, poder trabajar con todas estas estrellas y al mismo tiempo aprender tanto de ellos. Eh, sí, pues creo que en resumen es eso, como que valoren como cada posibilidad que tengan de interactuar con cualquier persona, traten de, de aprender lo más que puedan de ellos y tratar de aprovechar las oportunidades. Eh, eh, También al mismo tiempo creo que algo fuera de como el estándar de la típica charla de trayectoria es que creo que no debo ocultar que también hay un factor de suerte, sí hay un factor de suerte de decir, ok, tal vez si Junior no hubiese contactado, tal vez no estuviese acá en Adobe, pero al mismo tiempo creo que es la combinación de tener un poco de suerte, pero estar preparado, o sea, cuando tengas la oportunidad de estar preparado y sorprender a la persona, ¿cierto? Con tu trabajo. Creo que esa combinación es lo que realmente eh, catapulta tu probabilidad de éxito. Y bueno, con eso puedo responder cualquier pregunta que tengan o conversar sobre lo que quieran. Sí, correcto. Muchas gracias, Fabián. Estoy totalmente de acuerdo contigo de que incluso las oportunidades solo incluso nacen cuando ya estás preparado para tomarlas. Por eso no hay que dejarlas. Muy de acuerdo. Bueno, vamos a abrir el espacio de interacción un poco más de tú a tú, tranquilo. Entonces, Guillermo, empezamos. Sí, esto, tengo una pregunta. En el momento en el que escogiste hacer el doctorado, o sea, me surge la pregunta de por qué Kaust y por qué no molestar a Fei Fei Li para que fuera tu advisor si la tenías ahí. No se dio la oportunidad del momento. Uf, pero, ok, ¿y cómo se da esa oportunidad de ir a Kaust? Por medio de mi maestría, cuando terminé mi maestría, estaba como en la finalización de la maestría. eh, Hice una pasantía en Caos, en Arabia Saudita, por 6 meses. Y bueno, durante ese tiempo básicamente hice un trabajo de investigación. De hecho, publiqué un paper como resultado de esa pasantía y creo que tuvimos muy buena relación con mi advisor y eso facilitó también como el, el acceso al doctorado después. Ok, sí. Muy interesante. Fabián. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo quería preguntarte acerca de la pasantía en Adobe. ¿Cómo te motivaste a enviar el correo? O sea, ¿tuviste que tenía una convocatoria abierta o viste alguna publicación o tenían una franja donde aceptaban internships? No sé si te acuerdas. ¿Qué te llevó como a escribir ese email? Que quería hacer una pasantía. Esa fue la motivación. Quería hacer una pasantía, envié el email. Eh, Sí, realmente la motivación fue, yo quería hacer una pasantía en Estados Unidos y quería venir al Bay Area y mi motivación fue esa. Y no solo envié un correo, envié tal vez 20. De esos 20 me respondieron 5. De esos 5 creo que me dieron 2 ofertas de pasantía y tomé la de Adobe en ese momento. Y quería como preguntarte esto, ¿siempre te ha gustado más la industria o por qué nunca pensaste luego de terminar el doctorado a hacer un postdoctorado en otra universidad o algo así? Eh, sí, a mí me gusta mucho publicar. De hecho, estoy muy activo en el campo investigativo. O sea, siempre estoy activo tratando de publicar. Pero lo que me gusta en la industria es que los problemas son bastante bajados a tierra, de alguna manera, como que tienes una meta clara y como que también hay otros retos más allá de solamente la investigación. Es como que estás poniéndote diferentes sombreros, diferentes roles eh, durante diferentes periodos de tiempo. Puedes estar investigando un día, pero luego tienes que estar hablando con equipos de productos, tratarlos de convencerlos de que la tecnología es válida. Entonces, es como un rol que tiene mucha más interdisciplinaridad, o sea, donde tienes que tener como muchas habilidades más que solo investigación. Porque al final
estoy en un grupo de investigación, estoy en un grupo de investigación, es como si fuese un pequeño grupo de investigación donde yo también tengo como acceso a junior researchers, donde yo también le doy como mentorship a los nuevos researchers, pero al mismo tiempo también tengo la responsabilidad de traer beneficios de impacto a la compañía. Es decir, qué revenue, qué beneficio monetario estoy trayendo a la compañía con mi investigación. Entonces, eso como que realmente eh, requiere un poco más de esfuerzo y como que desarrollar otras habilidades más allá de las que desarrollas en investigación. Entonces, eso fue como que lo que me llamó la atención de un Industry Lab. Súper, gracias. Vale, muchas gracias. Voy a dar el micrófono a Jorge. Hola, mira una pregunta. Nosotros somos estudiantes que hemos estado aquí en la academia principalmente, realmente no conocemos como la industria. Entonces, para ti, en tus palabras, ¿cuál es lo más diferente que hay con respecto a la academia y a la industria? Porque tú eres una persona que ha pasado por varias empresas como Amazon, has estado también en Adobe. Entonces, ¿qué tan diferente es el punto del trabajo en una empresa a cómo se trabajaría como digamos, en una universidad o algo así? Mm, Bueno, es una pregunta que dependiendo en qué momento me la preguntes, tiene diferentes respuestas. Si me hacía esta misma pregunta cuando empecé, hace 7 años que empecé en Adobe, te hubiese dicho que era muy, muy similar a la academia. Básicamente era, tú tenías tu proyecto de investigación y también porque estaba empezando, era un junior researcher. Yo tenía mi proyecto de investigación, lo ejecutaba, el objetivo era publicar un paper y listo. Hoy en día todo se está moviendo muy rápido y hay mucha competencia. Entonces la industria, o sea, como ya realmente las cosas están funcionando, las cosas no funcionaban hace 7 años, no funcionaban también, hace 10 años no funcionaba nada. Como ya las cosas están funcionando, las empresas tienen mucha presión para realmente competir en el mercado. Y es decir, de que ya tu investigación no se quede solamente en publicar, pero sino que se vaya a un producto. Pues creo que la diferencia más grande hoy en día es que no solamente se trata de hacer investigación, no se trata de solamente de sobrepasar un número en un benchmark, pero realmente hacer algo útil para los usuarios. Eh, entonces, eso te cambia un poco el mindset también de qué tipo de investigación haces eh, y de cómo construyes tu agenda de investigación de tal manera de que puedas traer impacto a la empresa, ¿cierto? Algo que pasa en la academia es que por lo general, estás desconectado un poco de estas aplicaciones, al menos que tengas como un gran específico de una empresa que desarrolla como un proyecto de investigación, pero por lo general estás como un poco separado del usuario final cuando estás en la academia. Creo que es la diferencia más grande y creo que también la presión, como la competitividad que hay entre empresas hoy en día y, y sí, diría que son las dos diferencias más grandes. Ok, muchas gracias. Entonces, en tus palabras, ¿tú qué dirías que es mejor? ¿Que nos enfoquemos a un tema abierto o que busquemos algo que sea útil para un producto? Mm, Depende. Si estás en una empresa, pues tienes que traer valor al producto. Si no estás en una empresa, estás estudiando un doctorado, estás estudiando una maestría. De hecho, debe ser algo abierto, diría yo, algo más abierto. Otra cosa que es importante aquí es que con estos coding agents, muchas de las investigaciones aplicadas o los trabajos aplicados se se puede volver más fácil de ejecutar. O sea, creo que hay que tratar de encontrar problemas que sean un poquito más abstractos. Eh, Porque si estás simplemente como construyendo sistemas y estás tratando de vencer un benchmark, creo que estos coding agents pueden ser muy buenos en optimizar esos procesos o en optimizar esas tareas donde tienes una métrica definida. Por ejemplo, estás trabajando en, o sea, detección de objetos. Eh, Creo que un coding agent eh, con una buena definición del problema puede explorar muchas ideas
Ahí, no sé si están familiarizados, hay, Andre Karpathy recientemente liberó un concepto que se llama Auto Research, donde básicamente tienes unos coding agents tratando de generar ideas, buscar diferentes variaciones de una arquitectura para optimizar unas métricas. Y lo que muestra es que de hecho funciona relativamente bien. Eso nos dice mucho de qué tipo de investigación debemos hacer hoy en día. Debemos tratar de abstraernos un poquito más y tratar de hacer tareas que sean un poco más eh, eh, ambiciosas. Listo, muchas gracias. Gracias, Jorge. Le damos paso a Juan José. ¿Se escucha? Sí. Hola Fabián, muchas gracias por tu presentación y por compartirnos un poco de tu trabajo. Mi pregunta es si tienes pensado en un futuro colaborar con Colombia o con la Universidad del Norte. Eh, es cuestión de tiempo, es cuestión de manejar el tiempo y poder tener el espacio de colaborar. En el pasado, cuando digamos, tenía menos carga, siempre tuve colaboraciones con Caos. Básicamente después de mi doctorado mantenía como colaboraciones con Caos y también con un grupo de investigación en Colombia en la Universidad de los Andes. En la Universidad del Norte no he tenido sí, no he tenido, por ejemplo, la posibilidad de colaborar, que no hay muchos grupos haciendo como tal visión por computadora allí hoy en día, porque de hecho mi advisor de maestría se devolvió a Estados Unidos. Pero, pero sí, o sea, sí, por lo general trato en el último año no he tenido tanto tiempo para hacerlo, pero años atrás siempre he tratado de tener como al menos un proyecto de mentoría, como tratar de dedicar cierto tiempo de mentoría a, a estudiantes en Latinoamérica y en Colombia en general, ¿cierto? Pero últimamente he estado bastante cargado de trabajo y no he tenido como el bandwidth para hacer la mentoría, pero sí lo he hecho en el pasado y tal vez cuando tenga un poco más de tiempo puede que vuelva a hacerlo. Gracias, Fabián. Sí, dale, a ver. Guillermo. Sí, esto, yo quería hacer Guillermo. como, sí, ¿me escuchan? Sí, Sí. dale. Yo quería hacer como un follow-up de la pregunta que hizo Jorge, y es como, ¿qué tanta libertad tienes en Adobe Research para explorar las ideas que más te interesan? ¿O es como que tienes a un jefe dándote como la dirección de qué explorar? ¿O si tú tienes como esa libertad de, esta idea me pareció muy interesante, quiero explorarla y tengo la libertad para hacerlo? Yo tengo bastante libertad porque digamos que, como mencioné desde que llegué a Adobe, como que me obsesioné con este punto de la IA y edición de video. Yo fui como que el que creé esa área de investigación acá. Entonces, como que tengo bastante libertad en decidir cómo explorar, cómo navegar, pero ya como que estoy como encasillado prácticamente. Esta es tu área y como lo que me estaba mencionando anteriormente, ahora hay mucha competencia, entonces eh, desde arriba, ¿cierto? Desde el leadership de Adobe, dicen, ok, necesitamos competir en este aspecto. Y entonces yo tengo que como que ajustar mi investigación y decir, ok, ¿cómo hago para de aquí a un año tener agentes que editen este contenido generado y este contenido real, como el video que vimos de Frodo y la tienda de empeño, ¿cierto? O sea, ¿cómo en un año ejecuto mi agenda de investigación de tal manera que en un año tenga un resultado como ese? Entonces sí tengo libertad, libertad en el cómo, pero a cierto punto llega un punto en que ya como que tienes commitments con el leadership, es decir, eh, eh, en algún punto tienes que hacer delivery de la tecnología, tienes que entregar la tecnología. Entonces, hay Ok, libertad, pero bajo ciertas constraints. ok, es como lo que lo que te está pidiendo tus usuarios que quieren, que ellos quieren tener. Sí, sí, sí. Sí, pero hay tantos investigadores como que cada persona puede como que encontrar su propia área y como hay tantos problemas también cada persona puede encontrar su propia área. La forma en que lo veo es la siguiente, o sea, cuando empiezas un doctorado por lo general tienes una línea de investigación. Eh,
no sé, reconocimiento, generación de imágenes, generación de videos. Por lo general en tu doctorado no vas a hacer luego un tema totalmente aleatorio, ¿cierto? Ya tú tienes como una línea de investigación. Lo mismo ocurre acá, plus añadido que de hecho tienes estos compromisos, en algún punto tienes que entregar la tecnología, entonces eso también moldea cómo haces la investigación como tal. Vale, gracias. Gracias, Guillermo. Profe, unas preguntas, por favor. Sí, una pregunta, Fabián. Entonces, pues, más como desde mi rol de advisor, ¿no? Entonces, pues, personalmente siempre trato como de tocar, como yo llamo, entre comillas, al estudiante, de inspirarlo, de, oye, aquí hay una oportunidad muy interesante y cuando cuentas el caso de tu advisor, como, ok, recién llegado, llega uno con mucha energía, a armarme el grupo, ahí contaste como pocos detalles, como, ok, ¿puedes contarnos un poco más cómo fue eso? Como que tú dices, ah, metámonos, qué desparche, metámonos a esta visión por computadora a ver qué, o, o qué viste como en el potencial, porque también desde esas pequeñas decisiones Claro. está uno más inmaduro, más chiquito, a veces uno ni siquiera la ve, ¿no? O sea, yo digo a veces como varios estudiantes que digo yo como que no ven esas oportunidades, o incluso si las ven como que no, nunca llama la atención. Entonces, ¿qué recuerdas de ese momento? Como que viste a Juan Carlos o cómo fue ese proceso, como, "Ah, hagámosle". Sí, o sea, para mí fue realmente la clase de visión por computadora lo que me llamó mucho la atención fue totalmente un estilo diferente, o sea, fue una clase totalmente diferente a las que había tomado en mi doctorado y yo soy muy dado como a la novedad, o sea, si vi algo como novedoso, algo como, o sea, vi como oro ahí, o sea, llevo oro acá, me está mostrando oro básicamente, algo que no estaba acostumbrado a, a ver como en mis clases de pregrado. Y, y bueno, eso fue como la atracción, lo que me atrajo a acercarme a Juan Carlos y decirle, "Hey, ¿qué oportunidades tienes?" Y él me dijo, bueno, tengo esta oportunidad de maestría, hay que buscar fondos. En ese momento escribimos a Colciencias, encontramos fondos, él pidió fondos por otro lado. Entonces también aprendí un poco del proceso de hecho, que para poder hacer investigación necesitas también conseguir fondos al mismo tiempo. Entonces, creo que las cosas fueron fluyendo durante el tiempo y creo que también el aspecto de que básicamente sentía que estaba construyendo con él como su grupo de investigación. Yo y otro compañero fuimos sus primeros estudiantes de maestría de su grupo de investigación. Él estaba recién llegado. Ujú. Entonces sentía como ese aspecto de voy a construir algo que con mi advisor de maestría. De hecho, exactamente lo mismo ocurrió con Bernard en Caos. Yo fui el segundo estudiante de doctorado de Bernard también. Estábamos construyendo su grupo de investigación. En ambos casos, construimos desde cero prácticamente el clúster de cómputo. El clúster de cómputo en la Universidad del Norte. Yo estuve ahí en, en racks, instalando los kernels y todo de- del, del clúster de cómputo. Lo mismo ocurrió en Arabia Saudita. Bueno, en la Universidad del Norte usábamos CPU en ese momento. No estaba el boom del deep learning en ese Claro. momento tan alto. Pero en Chaos nos tocó construir como el primer mini clúster de GPUs allá. Y era como muy chévere ser parte de ese proceso de construir algo juntos durante el camino. Pero con tu pregunta, creo que sí, lo que me llamó la atención fue un estilo diferente, básicamente información que creo que no eh, había en ese momento, como no estaba tan diseminada en ese momento. Hay algo que me gusta llamar como en la época de, ahora en el entorno actual de las LLMs, etcétera, está el concepto de los tokens, ¿cierto? Los LLMs pueden Ujú. generar muchos tokens, ¿cierto? Y pueden leer muchos tokens. O sea, pueden generar miles y millones de líneas de código en un día, ¿cierto? Eh, Competir con ellos en ese aspecto no vamos a llegar a ningún lado. Entonces me gusta pensar el concepto de los tokens raros, eh, de los tokens raros. ¿Qué son los tokens raros? Creo que siempre he tenido esa capacidad de identificar como personas que piensan un poco diferentes, que tienen esos tokens raros. Y creo que eso va a ser mucho más valioso hoy en día, donde crear información va a ser mucho más barato, crear contenido va a ser mucho más barato.
Creo que lo importante es tener buena capacidad de juzgar como la manera de pensar de las personas y de eso, y de encontrar aquellos que generan esos tokens raros. Eh, no sé si fui claro con este punto, pero creo que la idea es Sí, como tratar de encontrar, tratar de analizar qué camino vas a tomar, pero también guiarte un poco de la intuición. Creo que ujú, no creo que en ese momento no creo que haya tenido como mucho pensamiento y decir, hey, que vislumbrar qué iba a pasar en 5 años o en 10 años después de que empecé mi maestría, pero sí, simplemente identifiqué que era algo eh, novedoso y diferente. Entonces eso me hizo como irme por ahí. sí. Sí, y pues quizás si esto queda grabado, o sea, para otras personas, es muy inspirador lo que cuentas, o sea, de que a veces yo lo veo es como algunos profes tratamos de eso, volvernos una opción, yo lo llamo, volvernos una opción para todo este talento que tú ves o que tus compañeros en tu universidad en tu tiempo, si haces retrospectiva, te das cuenta como, sí, mi compañero, y a veces son, dice uno como que no me las creo, o sea, somos estudiantes normales, simplemente pues que eh, se nos brinda quizás ciertas herramientas críticas o importantes en el momento exacto y la puedes romper, o sea, la puedes llevar a otro nivel. Entonces, chévere, chévere lo que cuentas. Y la segunda pregunta era sobre la frustración, ¿no? Entonces, manejo de la frustración. También como advisor, pues está uno tratando de manejarlo con los estudiantes, ¿no? O sea, todos queremos, o sea, al asumir este reto de Overfitting With, por ejemplo, es como, oye, es muy interesante lo que queremos hacer, escuchar a otras personas que la están rompiendo, lo están haciendo bien. La mayoría van a ser de Colombia, si se puede, o Latinoamérica, y pues una frase que, pues también habiendo estudiado en Estados Unidos mi doctorado, pues la frustración es algo que hay que saber convivir con ella, ¿no? O sea, romperla, pero a veces solo se ve lo positivo. Entonces, quizás como dentro de esa ruta, no sé si puedas contarnos una o dos anécdotas o cosas así en las que te chocaste, porque no es fácil. No importa si estás en el mejor universidad, estás estable con tu funding, quizás no es eso, sino no sé, la imposibilidad a veces de correr un modelo o que no tengo la infraestructura que tienes tú, por ejemplo, ahorita en Adobe, o si estoy en donde FeiFei, pues tengo todo el clúster de Stanford, o bueno, cosas como esas pueden llegar a sentir como, oye, aquí, ¿yo qué hago acá? O cómo lo supero. Y Ujú. pues al final, pues son, en mi forma de verlo, como un montón de mini batallas que si las sabes manejar y como rompes ese momento de estrés o amargura, pues vas a llegar donde estás. Entonces tú eres un caso y pues varios de los que esperamos invitar y que nos acepten la invitación seguramente también tendrán esas pequeñas historias que no se cuentan, pero pues sé que pasan. Hemos estado ahí, entonces, been there, done that. Claro, sí. ¿Qué opinión tienes? Y tengo, bueno, creo que tengo dos ejemplos o dos grupos de ejemplos respecto a la frustración. Creo que uno de ellos es aplicando a pasantías, aplicando a trabajos. Como dije anteriormente, por ejemplo, cuando apliqué a mi primera pasantía, apliqué a 20 o más, o sea, por decir 20, pero apliqué a muchos lugares, solamente N me respondieron, o donde N es mucho menor a M, que es el número de aplicaciones, y de ellos al final solamente, bueno, tuve una oferta, o sea, puede ser un caso de éxito, pero mi objetivo realmente cuando yo hice yo quería hacer una pasantía en Google, mi objetivo era yo quiero hacer una pasantía en Google, y, y, y me alcanzaron a entrevistar, que fue la parte interesante del tema, pero tuve una entrevista miserable, básicamente me fue muy mal en la entrevista. Ellos se caracterizan por hacer estos coding interviews que en su momento eran bastante challenging y me fue muy mal en esa entrevista. Básicamente quedé en blanco, me hicieron una pregunta y no supe solucionarla. Eso me frustró bastante, básicamente no quería aplicar más porque yo dije, bueno, yo quiero ir allá. Pero bueno, al final tuve otras opciones para hacer el internship y de hecho durante el tiempo pues tuve la oportunidad de hecho eh, eh, no es como para hacer hazaños, como
¿cómo se dice en español? Como eh, alardear, tratar de Ah, alardear, pero luego durante el tiempo creo que he tenido la oportunidad de que algunos recruiters, algunos personas de HR de Google me hayan contactado y decir, hey, tenemos esta oportunidad, ¿quieres venir acá con nosotros? Es como que ahí es una claro. muestra de que listo, puede que en algún momento no se te den las cosas, pero puede que otras oportunidades vuelvan en el futuro, ¿cierto? Lo mismo me pasó con Amazon, de hecho. Hice también una entrevista con Amazon, me fue súper, súper mal en el coding interview. Y luego, 2 años después, creo que tuve la oportunidad de ir a hacer una pasantía en Amazon. Y creo que es como una otra segunda oportunidad para superar esa frustración. Entonces, creo que no quedarse estancado ahí, sino intentar mejorar los aspectos y al final. Igual si no se da la oportunidad, otras puertas se van a abrir. O sea, hay millones de puertas y puede que en el momento que lo deseas no vas a la puerta que quieres, pero puede que tomes otra puerta y luego esa otra puerta más adelante te lleve al camino que realmente querías desde el principio. Ese es un ejemplo y creo que el segundo ejemplo es con investigación en general. Muchas veces muchas ideas de investigación simplemente no funcionan. Te puedes gastar 3, 4 meses intentando una idea y la idea termina no funcionando. Y creo que eso es uno de los aspectos más grandes de frustración en un estudiante de doctorado o alguien que está haciendo investigación. Y creo que ahí en algún momento empecé a darme cuenta de que el mindset, o sea, la forma de pensar en ese momento no debe ser simplemente, oh, no tengo buenas ideas, sino simplemente que esa es la investigación. La investigación es, de hecho, probar hipótesis y muchas de las hipótesis no van a dar los resultados que quieres, pero igual te están formando como investigador. O sea, el proceso de investigación es un proceso continuo, no es un proceso eh, de tiempo limitado. Tú dinámicamente vas mejorando como investigador, vas adquiriendo eh, ese juicio de tener eh, un buen juicio de investigación y creo que eso simplemente lo acumulas con la experiencia. Entonces creo que luego de algún punto en el doctorado me di cuenta de eso y creo que cada mala idea o ideas que no funcionaban las tomaba como algo positivo, escribía, algo que aprendí de ello es a escribir. Esas ideas que no funcionan las escribía y las compartía internamente en el grupo, algunas las publicaba en Archive, necesidad de publicar, las compartía y, y adelante a probar otra idea. Entonces eso puede ser algo que frustra mucho al principio, pero creo que si cambias la forma de pensar y simplemente dices que eso simplemente está formándote como investigador, creo que puede ser algo positivo al final. Súper. ¿Algún paper rejection que hayas sufrido? O los primeros papers, los que más sufrí fueron eh, los primeros papers cuando empecé en Adobe a hacer esta parte de edición de video. La gente no, no Yo. consideraba que esto era un problema interesante. Todo el mundo estaba enfocado en tareas de, oh, vamos a localizar acciones, vamos a reconocer acciones en video. Era y nadie, o sea, los reviewers siempre decían, no, esto es un problema muy aplicado, no hay ningún valor. Me tomó varias iteraciones, de hecho, poder publicar un trabajo relacionado a edición en conferencias de alto impacto. Eh, y hoy en día, por ejemplo, muchos de esos trabajos de localización, etcétera, ya no son tan relevantes porque el campo se ha movido a tareas mucho más complejas, como la edición, por ejemplo, es una tarea mucho más compleja. Entonces, eso fue una frustración grande, pero igual persistí y aquí estamos todavía trabajando en ello. Por supuesto. Última para no cansarlos, impostor síndrome. ¿Lo has sentido en algún momento? Como, oye, uno ve el éxito, ¿no? Desde afuera, pero pues uno mismo no se puede engañar y uno pues siente cosas. Entonces, no sé si has experimentado en algún momento, ahorita como, no sé, Research Scientist, Adobe, entonces también quiero conocerte, quiero hablar, pero a veces uno no se la cree. Entonces, Ujú. no sé si puedes comentar. Sí, total. Ocurría mucho cuando estaba, como mostré como en mi presentación de la trayectoria, cuando conocía, como por ejemplo, estas leyendas o tenía la oportunidad de interactuar con estas leyendas. Eh, Creo que de hecho muchas veces no las aproveché tanto como debí, precisamente por el imposter syndrome.
porque simplemente decía, oh, no, yo estoy aquí porque no sé por qué estoy aquí, o si voy a decir algo, lo van a interpretar como usted no sabe de lo que está hablando. Creo que en ese momento eh, sentía mucho eso. Creo que hoy en día ya no gasto muchos tokens en eso porque creo que o sea, creo que te bloquea, o sea, no tiene sentido como gastar Claro, tokens, pensando, thinking tokens, eso. en algo que realmente nadie sabe si es real. Entonces, Bueno. nadie sabe qué está pensando la otra persona de ti, entonces, ¿para qué vas a perder tiempo pensando en esos tokens? Eh, pues sí, sí lo sentí y realmente cuando empecé mi carrera, especialmente siento que ocurre cuando empecé cuando tuve como cambios en mi carrera, por ejemplo, cuando empecé la maestría, cuando empecé el doctorado, cuando hice mi primera pasantía, cuando empecé mi trabajo full time, como cuando llega la novedad, tal vez como que todas esas cosas novedosas te abruman y te hacen, no sé, sentir eso. Pero ya cuando llevas como un tiempo en algo como más establecido, como que eso se empieza a diluir. Vale. Porque también los entornos te reenforzan también a no pensar, si es un buen entorno, te debería reenforzar, de hecho, lo contrario, de que te sientas valioso en el entorno en el que estás. Ujú. Listo, Fabián. De verdad, muchas gracias. De mi parte particular, personalmente te agradezco mucho nuevamente porque nos hayas aceptado el momento. Estamos súper out of the schedule. Sé que la agenda es muy apretada para ustedes. Agradezco que de verdad te sentís súper cómodo, comprometido con este espacio, más de lo que a veces esperamos de personas ocupadas como tú, perdón, tu trabajo. Entonces, de verdad agradezco mucho tu tiempo y pues gracias. No, no, el placer fue mío, de hecho, fue muy chévere aquí charlar con todos ustedes, muy buenas preguntas y siempre es bueno compartir como toda la experiencia que he tenido sobre esto. Vale, gracias. Gracias. ¿Cierras? Gracias, Fabián. Yo tengo una última en vista de que, bueno, somos un montón de estudiantes de maestría con muchos sueños por delante, viendo personas como tú, como él, y más viendo en lo que trabajas, que nos parece súper interesante, y más cómo llegaste a trabajar en eso, que es incluso mucho más sustancial para nosotros, porque siempre nos preguntamos, pero alguien, ¿cómo llega allá? ¿Cómo llegamos allá? Entonces, un poco mi pregunta es, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Cuál es el legado que quieres dejar con todo este trabajo tan fuerte que haces cada día? Porque sabemos que el research no es sencillo y es algo de todos los días. Y bueno, quiero como un poco saber esa parte. Yo estaba pensando eso hace recientemente, estuve pensando, no exactamente la misma pregunta, pero estaba pensando en qué momento eh, de la historia estoy respecto a la inteligencia artificial, estos agentes de inteligencia artificial y todo ello. Y creo que hay un punto de vista muy post-apocalíptico del AGI, etcétera. Yo allá no me voy a meter, no voy a tocar sobre ese tema, pero voy a hablar sobre la edición de video, ¿cierto? A mí me gusta siempre empezar mis presentaciones eh, con ese flujo de cómo la tecnología ha avanzado durante el tiempo, donde arrancamos desde tijeras hasta hoy en día la edición digital de videos. Eh, yo básicamente mi legado de investigación, porque tu legado va más allá de la investigación, pero mi legado de investigación quiero que sea literalmente que fui una de las personas que contribuyó a la siguiente era de la creación de contenido. Básicamente que venga un nuevo investigador en 10 20 años de ahora y tenga un flujo igual, pero tenga una nueva tecnología que todavía se está construyendo donde básicamente pasamos de esta edición digital con estas herramientas súper complicadas a algo mucho más sencillo, donde la inteligencia artificial es algo fundamental allí. Entonces, ese es mi legado, básicamente. Quiero ser una de las personas que tuvo contribuciones críticas a esa revolución en la creación y edición de contenido. Increíble, de verdad. Finalmente, ¿qué consejo le darías a tu yo de un rango de edad muy similar a nosotros, equivalentemente a qué consejo nos darías a nosotros? Eh,
¿En qué ángulo? Hay muchos consejos. Un consejo sería invierte en Nvidia, invierte En Bitcoin, invierte en Bitcoin. Eh, en términos en términos de investigación. en términos de Sí, investigación, eh, y sí, ahí sería como ser un poco más activo. O sea, como que el consejo, yo creo que yo fui, sí, qué tanto mostré mi trabajo y qué tan activo fue, digamos que yo lo hice en un 80%, 75-80%, eh, o hasta un 90%, pero a veces tienes que, para sobresalir, tal vez tienes que llegar a ser 99% activo o 100% activo. Con eso me refiero a contactar personas, hablar con personas, en este tipo de oportunidades preguntar, como mostrarte, o sea, mostrar que realmente estás interesado en el área. eh, eh, Creo que es algo que, un consejo que me daría a mí mismo, como sea un poquito, trata de ir un poquito más allá de lo que estás dando hoy. Y eso siempre va a ser un buen consejo para todos. Creo que siempre trata de dar un poquito más de lo que estás dando hoy. totalmente de acuerdo, Fabián. Y bueno, ya ese sería el cierre como tal. Por este lado, muchas gracias, Fabián, por acompañarnos en esta sesión de Overfitting with X en la inauguración. Nada mejor que esta presentación precisamente. Y bueno, para nosotros, Sibail, es esto muy grato, muy valioso escucharte hablar de tu campo de investigación, que nos pareció muy brutal, la verdad. Asistentes de esta sesión de atención y sus muy interesantes preguntas. Se fue Overfitting with Fabián Cava. Esperamos verlos en una próxima sesión. Muchas gracias, Fabián. Gracias.